6 cosas que tuve que dejar de hacer para poder empezar a crear riqueza. Este video va a estar súper interesante, te recomiendo que te quedes hasta el final del video porque la sexta cosa te va a sorprender muchísimo. Sin más, empezamos. La primera cosa que tuve que dejar de hacer para poder empezar a crear capital y a crear riqueza fue dejar de vivir de cheque en pago en cheque en pago. Lo que se le conoce aquí en Estados Unidos o lo que los americanos le llaman live paycheck to paycheck. Esto es súper importante que ataques este problema de raíz porque esto puede ser una de las mayores barreras que te esté frenando de poder avanzar y de poder salir de esa mala situación económica. Yo no le voy a negar que al principio fue súper duro porque al principio tú no tienes la educación financiera, no tienes el régimen de poder hacerlo y es un poco complicado. Pero te recomiendo que empieces sacando de cada cheque, ahorrando al menos de 10 al 15%. Si no puedes $100, por lo menos 50 o por lo menos 20, lo que sea. Lo importante es empezar a crear el hábito. Una vez que empieces a crear el hábito y empieces a cambiar tu mentalidad, eso solo va a ir fluyendo. Salió un estudio que por lo menos aquí en Estados Unidos, que es el país en donde yo vivo, es el país en donde le puedo hablar, del 55 al 60% de la población vive de cheque en pago, lo que le llaman ellos paycheck to paycheck. Eso es un dato que apenas yo lo leí, prácticamente fue algo chocante para mí porque no podía imaginarme que supuestamente el país más rico del mundo, o vamos a llamarlo uno de los países más ricos del mundo, tuviera en esa situación, las personas vivieran en esa situación. Y es que así, mi gente, Estados Unidos es un país de consumismo, es un país donde las deudas son altísimas, donde todo el mundo quiere tener lo mejor, donde todas las personas quieren tener el último carro que salió, el último iPhone que salió, se vive mucho consumismo, entonces es muy fácil caer en esa trampa de vivir de cheque en pago, de cheque en pago. Yo me vi en esa situación, no se lo voy a negar, en donde si dejaba de trabajar en una semana, la otra semana la situación se me complicaba mucho porque no sabía cómo iba a pagar el restante de facturas que me tocaban en ese mes. Pero gracias a Dios, con esfuerzo y con constancia, empecé a sacar de cada cheque por lo menos $50 al principio y eso fue un game changer, lo que se le conoce aquí en inglés. Eso fue el cambio del juego. Yo te recomiendo que para que empieces a crear riqueza y salir de esa mala situación, empiece a ahorrar y empieces a sacar de cada cheque un presupuesto. No importa que te atrase con alguna factura, lo importante es empezar a crear ese fondo de emergencia que te va a permitir ese margen y te va a permitir salir de esa mala situación. Lo segundo que dejé de hacer es dejé de arriesgar mi dinero. Sencillo, suena fácil decirlo, pero créanme que si lo dejan de hacer, le va a resultar súper positivo para su vida. ¿A qué me refiero? Pues sencillo, dejé de jugar la loto, dejé de apostar por el dinero fácil, dejé de ir a los casinos, dejé de apostar mi dinero, porque para nadie es un secreto que nadie se vuelve rico de la noche a la mañana. Todo eso es propaganda, todo eso es para quitarte el dinero. Yo dejé de tirar el dinero a la basura, como se dice. Yo antes jugaba a loto creyendo en el sueño americano de que me iba a volver millonario de la noche a la mañana y eso casi nunca pasa. Las probabilidades de que nos ganemos la loto es de un 0,0002%, o sea que tienen que pasar millones de cosas primero antes de que tú te vuelvas millonario. Entonces entendí que estaba botando semanalmente 10, 15, $20 al mes. Cuando sumamos al mes, ¿cuánto sería eso? Que ese dinero lo podía empezar a ahorrar o lo podía empezar a invertir, o sea, le iba a dar un mejor tratamiento a ese dinero y lo iba a destinar a una mejor vía y ese dinero iba a producir más. Igual que en los casinos, antes yo apostaba 100, 200 con esa mentalidad, con esa obsesión de creer que me iba a volver rico, de creer que de que iba a dar un palo, como se dice, y de que iba a ganar mucho, y totalmente falso. Cada vez que iba a los casinos venía triste, había perdido muchísimo dinero. Una vez perdí creo que $2,000. Entonces básicamente dejé de apostar mi dinero porque me di cuenta que estaba haciendo el papel de imbécil, que tenía que trabajar duro para conseguir ese dinero, para botarlo así tan fácil, que todo era una maniobra, que todo estaba fríamente calculado y que aquí nadie se volvía rico de la noche a la mañana. Eso fue una de las principales cosas que dejé de hacer, dejar de arriesgar mi dinero y apostarlo a algo que verdaderamente yo creía que iba a funcionar, como una inversión o como montar mi propio negocio. Lo tercero es dejé de ignorar
los conocimientos financieros y empecé a preocuparme más por aprender cómo funciona el dinero, cómo gestionar mi dinero, cómo crear un presupuesto, cómo manejar mis finanzas de la manera correcta y de la manera adecuada. Eso es súper importante que lo hagan, porque si no es lo mismo, o sea, ¿de qué te vale ganar 100,000 o 120,000 dólares al año, 150,000, 200, no sé, una exageración de dinero, y que vivas al día y que lo gastes todo? Como siempre le digo, lo más importante no es cuánto ganamos, sino cuánto nos queda. No es cuánto entra, sino cuánto sale, porque puede entrar 180 y de la misma manera irse, o puede entrar 150 y irse 100 y quedarse 50,000 al año. Por eso que les digo, es súper importante que cojan algún curso o algún libro, que se documenten, que adquieran conocimiento de cómo gestionar su dinero. Eso es una de las principales cosas que yo dejé de hacer. Empecé a dejar la ignorancia sobre el dinero y empecé a estudiar cómo verdaderamente funciona el dinero, cómo funcionan las inversiones. Y créeme que eso fue un aspecto positivo para mi vida y para mis finanzas. Empecé a dejar de ignorar el conocimiento y empecé a nutrir mi mente de todo tipo de cosas que me pudieran aportar. En vez de tirarme una hora mirando Netflix, o 2 horas o 3 horas, empecé a dedicarle un poco más tiempo a nutrir mi mente, a adquirir conocimiento de cómo funciona el dinero y cómo funcionan las inversiones, porque créeme que eso en la escuela no te lo enseñan. En las escuelas te enseñan a ser un trabajador y a ser un esclavo toda una vida y a recibir un chequecito. Los libros y preocuparte tú es lo que te va a sacar de ese nivel de vida estándar y te va a llevar a otro nivel. Lo cuarto que dejé de hacer es, dejé de impresionar a otras personas. Como siempre les digo y les he repetido en algunos de mis videos, las redes sociales llegaron para facilitarnos muchas cosas, pero también han llegado para atrasarnos en otras. Entonces, dejar de impresionar es súper importante, porque si tú vives esa competencia, si algún amigo se sacó un carro bueno, si tu círculo de familiares todos tienen el último iPhone o se compraron una casa cara, y tú tratas de competir con ellos, no estando al nivel de ellos y no ganando el salario que a lo mejor ganan ellos, pues eso va a ser un lastre para tu vida y te va a atrasar muchísimo. Entonces, una de las cosas que yo personalmente, cuando yo le hablo de mi caso personal, yo les pongo mis vivencias y mis experiencias. Yo dejé de hacer fue dejar de impresionar a otros, dejar de competir con otros. No porque si un amigo tenía el último iPhone, yo iba atrás a sacarme el último iPhone, porque sentía que eso me estaba atrasando, porque sentía que estaba viviendo una vida falsa, una vida de competencia, y cuando llegaba a mi casa, por tratar de impresionar a otros, el que estaba en serio problema era yo, porque no sabía cómo iba a pagar todas esas cosas en las cuales yo estaba gastando dinero. Un carro, el último iPhone, o un restaurante caro, porque yo vi que aquel fue ya el fin de semana de arriba. Yo entonces trataba de ir para que él viera que yo también fui y que yo también puedo. No, eso es una estupidez grande. Claro, nadie nace sabiendo. Todo con el tiempo tenemos que ir adquiriendo madurez y tenemos que ir adquiriendo los conocimientos necesarios para ir creciendo como persona, irnos desarrollando, irnos convirtiendo en nuestra mejor versión. Pero eso es algo súper importante que si tú lo estás haciendo, te recomiendo que lo dejes de hacer. Deja de competir con otro y deja de impresionar a otro. No venimos a este mundo para llevar la vida y el viaje de otros. Venimos para construir nuestro propio viaje y nuestra propia experiencia en este mundo. Entonces, deja de impresionar a otra persona y concéntrate en ti, concéntrate en salir adelante tú, y en echar para adelante y en crear capital y en crear riqueza y en vivir la vida que verdaderamente tú mereces. Eso es algo súper importante a tener en cuenta. La quinta cosa que dejé de hacer para empezar a crear riqueza fue poner el dinero por encima de mi salud. O sea, darle prioridad solamente al dinero. Esto es algo súper importante, y esto es algo que muchas personas caen en esa trampa y caen en ese mal hábito de poner el dinero por encima de todo, de explotarse, de trabajar, de reventarse, de obsesionarse con el dinero. Si tú no cuidas de tu salud, ¿cómo tú vas a estar bien? ¿Cómo tú vas a disfrutar el dinero que tú vayas haciendo y que vayas creando en el futuro? Si estás mal, tanto puede ser física como mental. Entonces es súper importante, y eso fue algo que yo dejé de hacer. Empecé a dejar de darle prioridad al dinero, a dejar de reventarme tanto por el dinero, y
empezar a darle prioridad a mi salud. ¿Cómo? Invirtiendo en buena alimentación, durmiendo las horas suficientes, haciendo deporte, tomando la suficiente agua, nutriéndome de conocimiento, nutriendo a mi mente, no sé, hacer algún tipo de actividad que te genere placer, la meditación, implementar buenos hábitos, buenos pensamientos que te impulsen hacia adelante. Es algo que yo me di cuenta que no estaba yendo por el buen camino y corté de raíz. No todo, cuando uno llega, principalmente los inmigrantes que llegamos a este país, nos obsesionamos por salir adelante y no lo veo mal, no veo eso mal, pero nos despreocupamos un poco de nuestra salud hasta que nos damos cuenta que han pasado unos cuantos años y nos damos cuenta que hemos despreocupado nuestra salud un poco. Te recomiendo que te centres más en ese ámbito, porque si tú estás bien física y mental, vas a salir adelante más rápido, te van a llegar buenas ideas, nuevas ideas, vas a tener más motivación y vas a poder impulsar más si es que estás estudiando alguna carrera, o si es que estás creando tu propio negocio, o si es que tienes algo en mente. Te recomiendo que inviertas más en tu salud, inviertas más en cosas que te generen placer, que te cuide, que te alimente bien, que beba la suficiente agua, que deje todo ese tipo de comida chatarra, especialmente en Estados Unidos, que las personas comen mucha comida falsa, mucha comida ultra procesada, que trate de comer cosas más saludables, que te exponga a la luz solar, o sea, que te cuide más, porque tú estando bien física y mental, créeme que el dinero va a llegar solo, porque tú vas a tener un hambre y una motivación que te vas a querer comer el mundo. Entonces eso fue algo que yo empecé a dejar de hacer y empecé a dejarle de dar prioridad. Ojo, no digo que el dinero no sea importante y no digo que tenemos que vivir la vida como unos locos que no le demos importancia al dinero. No, hay que darle importancia al dinero, pero primero hay que darle importancia a la salud, porque tenemos que estar bien primero para poder producir bastante dinero. Y lo último que dejé de hacer, y no menos importante, es dejé de empezar a tener miedo a invertir mi dinero. Eso es algo que me paralizaba antes, que yo decía, ¿cómo yo voy a trabajar tan duro y yo voy a apostar por mi dinero y lo voy a perder? Pues eso fue algo que verdaderamente cambió mi vida. Dejé de tener miedo a invertir. Empecé, como le digo, empecé a buscar sobre inversión, empecé a investigar, empecé a nutrir mi mente sobre las inversiones y me di cuenta, wow, estábamos verdaderamente perdidos en este mundo. Nadie nunca nos había enseñado eso, nunca en ninguna escuela. Nadie nunca nos había tocado el hombro y nos había dicho, ven que te voy a enseñar cómo poner tu dinero a trabajar para ti. Apenas yo aprendí eso, dije, wow, a partir de ahora el cielo es el límite. Entonces empecé a invertir mi dinero. Como le digo, llevo mucho tiempo invirtiendo ya en la bolsa de valores. Mis inversiones cada día van subiendo más. Empecé a invertir en bienes y raíces. Compré mi primera casa y estoy en proceso de comprarme mi segunda casa para inversión. Entonces prácticamente fue un cambio de vida total y un cambio de mentalidad. Esa fue una de las principales cosas, por eso te dije al principio del video que te quedara hasta el final, porque la última te iba a sorprender mucho. Algo que parece tan sencillo, pero que algo tan temeroso y algo tan que las personas le tienen un miedo a invertir su dinero. Eso es algo que me he topado con muchas personas que tienen ese tipo de mentalidad. Tú estás loco, ¿cómo vas a poner tu dinero en la bolsa de valores que eso fluctúa tanto y eso de momento está arriba y de momento está abajo? Pero es que si se fijan, los grandes millonarios lo que hacen es eso, apuestan su dinero y arriesgan su dinero para poder obtener grandes ganancias. Yo siempre en mi país oí un dicho desde chiquitico a las personas mayores que decían, el que no arriesga no gana, y es totalmente verdad. Los ricos arriesgan muchísimo dinero con tal de ganar muchísimo dinero, o sea, el doble más de lo que han arriesgado y de lo que han apostado. Entonces esto fue para mí un cambio de juego totalmente, el dejar de tener miedo a apostar mi dinero. Ya eso se ha convertido en un hábito y yo siempre lo hago. Siempre de cada cheque yo extraigo. Lo primero que hice fue crear mi fondo de emergencia. Una vez que ya creé mi fondo de emergencia, pues ya no ahorro más ningún tipo de dinero. Lo pongo a producir, lo pongo a trabajar para mí. Ahí lo tienen mi gente, 6 cosas que tuve que dejar de cambiar para poder empezar a crear riqueza, poder empezar a crear capital y poder empezar a crear la vida que tanto añoraba y que tanto quería. Si crees que este video te fue beneficioso y de gran ayuda, te recomiendo que te suscribas al canal para que estés al tanto de los próximos videos que van a venir. Que le dé me gusta al video, no cuesta nada, es súper gratis y ayuda muchísimo. Dale a la manito de me gusta, compartas el video para que YouTube se lo recomienda a otra persona. Y coméntese en la parte de abajo con cuál de las cosas
que te he comentado te sientes identificado, cuál te gustó más, cuál ya estás haciendo o cuál te gustaría implementar en el futuro. Sin más, nos estaríamos viendo en un próximo video. Se me cuidan, mi gente linda.